de salud, ¿no? Vamos a tocar algunos los sistemas de salud que son más utilizados en el mundo. Vamos a ver básicamente algunos que se mueven en el sector público, otros que están asumidos directamente por el gobierno, otros que tienen que ver con la seguridad social, ¿no? Y finalmente el modelo que es básicamente el modelo privado, ¿no? Vamos a ir tocando cada uno de estos a lo largo del tema, ¿no? Entonces, algunos conceptos para recordar. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un sistema de salud va a ser una estructura social que está constituida por un conjunto de personas, ¿no? Y un conjunto de acciones que lo que buscan básicamente es mantener y mejorar la salud de la población, ¿no? Va a incluir tanto a las instituciones, organizaciones y los servicios, ¿no? Que conllevan a que todas estas acciones de manera planificada busquen pues que las personas tengan o mantengan un adecuado estado de salud, ¿no? Aquí vamos a incluir las 4 actividades básicas de la salud, ¿no? Tanto la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación, ¿no? Entonces, ya habíamos visto en la lámina anterior que el sistema de salud abarca a todas las organizaciones, instituciones y los recursos que se van a emplear para mejorar la salud de la población, ¿no? Diferenciando clásicamente de esto, del sistema de atención sanitaria al que se va a definir como las instituciones, las personas o los recursos que van a ser incluidos para la prestación de los servicios, ¿no? Eh, Podemos decir entonces pues que el sistema sanitario es un componente, ¿no? O un subsistema dentro del sistema de salud, ¿no? Y cuyo fin de manera muy específica es la provisión del servicio de la salud. Eh, y debemos recordar pues que finalmente el sistema de salud es un componente o es parte de otro sistema mucho mayor al que le podríamos denominar el macrosistema del desarrollo, ¿no? Cuyo objetivo es el mejoramiento de las condiciones de vida eh, en el que la salud es una de estas condiciones, ¿no? Podríamos decir, pues, como si fuera un determinante, ¿no? La salud es un determinante más de todas las condiciones que engloban, ¿no? Y que tiene que tener el ser humano para desarrollarse adecuadamente. Entonces, un sistema sanitario va a estar configurado por la suma de estructuras organizativas, las instalaciones, las dotaciones, los medios, los métodos, las normas, los procedimientos, programas, acorde al modelo que hayan definido, ¿no? Y el fin, básicamente, es el tema de prevención, mantenimiento y mejoramiento de la salud de la población, ¿no? Este es el ingreso, ¿no? El input, ¿no? Todos estos componentes que hemos visto, estructura, dotación, instalaciones, medios, métodos, lo que buscamos es la cobertura de necesidades y el resultado es la utilización de los servicios prestacionales para, finalmente, el resultado es tener un buen nivel de la salud de la población, ¿no? Entonces, un sistema de salud tiene que caracterizarse por estos componentes, ¿no? Primero, tratar de que sea universal, es decir, que el sistema de salud debe poder cubrir a toda la población, ¿no? Prestar una atención de manera integral, ¿no? Porque no podemos solamente enfocarnos en el tema de la enfermedad cuando el ser humano está enfermo, ¿no? Sino que tenemos que preocuparnos en todos los estadios, ¿no? Promover la salud para que no llegue una enfermedad, prevenir, ¿no? Para evitar esas enfermedades en las cuales la población puede tener algún riesgo implícito, ¿no? Y luego, obviamente, el tema del tratamiento de la enfermedad y el tema de la rehabilitación. Debe ser equitativo, ¿no? Es decir, hay que distribuir los recursos de acuerdo a las necesidades de los asegurados. Obviamente ser eficiente, flexible, porque tiene que dar respuestas a las nuevas necesidades que se vayan presentando, ¿no? Estamos atravesando el fin de una pandemia, ¿no? Y el sistema de salud ha tenido que acoplarse a estas nuevas necesidades, ¿no? Tuvimos que cambiar muchos servicios que estaban determinados para algunas patologías recuperativas típicas, tuvieron que ser desmontados para la atención de esta nueva pandemia que nos generó un nuevo reto en nuestro sistema. Bueno, y finalmente ser participativo, ¿no? La población debe participar en la planificación y en la gestión del sistema sanitario. En nuestro país, esta planificación o esta participación ciudadana se da a nivel del primer nivel de atención, ¿no? ¿Qué objetivos pues, debe tener un sistema de salud? Primero, el de mejorar el estado de salud de la población. Defender también a la población ante amenazas que puedan haber para la salud, proteger a las personas ante las consecuencias económicas de la enfermedad. Recordemos que si una persona no tiene una protección, algún tipo de seguro dentro de su sistema de salud, puede quedar empobrecida en caso de tener alguna enfermedad, ¿no? Proporcionar un acceso equitativo y hacer lo posible porque las personas también participen en la toma de decisiones, ¿no? Hoy en día ya sabemos que está en boga el tema de la participación ciudadana, ¿no? Para la toma de decisiones y para el mejoramiento, no solamente en salud, sino en otros sectores, ¿no? Un poco para hablar sobre la taxonomía de los sistemas de salud.
¿no? Acá hay una forma de clasificarlos en función de los sistemas de protección social. Podemos tener los sistemas públicos, ¿no? Aquí la asistencia sanitaria se considera un derecho de la ciudadanía y por lo tanto los estados la tienen que proveer. Las contribuciones al sistema pueden ser vía impuestos o cuotas, ¿no? Que las recauda el Estado, y la contribución en realidad no está relacionada con un riesgo individual, sino es con un riesgo colectivo, ¿no? El riesgo colectivo de toda la población que va a ser atendida. Y tenemos los sistemas privados, ¿no? Aquí la asistencia se considera un bien individual, es decir, el que compra su póliza tiene derecho a cobertura y el que no, no la tiene, ¿no? Las contribuciones al sistema no son obligatorios, es de manera voluntaria, y la contribución está relacionada con el riesgo de enfermar, ¿no? Es por eso que en el sector privado hay un mayor costo para la población que tiene mayor edad, hay un costo para de repente las mujeres que están en edad fértil. ¿Por qué? Porque la aseguradora entiende que se le va a generar una contingencia con qué, con el embarazo y el parto. Entonces, los seguros privados van ajustando la prima o el monto de seguro en base al riesgo de la población que van a afiliar, ¿no? Hay otra clasificación en función del tipo de producción y la demanda de los servicios, ¿no? Hay los sistemas de mercado. Aquí la competencia va tanto desde la oferta, el proveedor de servicios, como desde la demanda a los pacientes, ¿no? El usuario puede decidir quién le va a prestar los servicios, pero los proveedores también pueden tener una opción de atender o rechazar a determinados usuarios, ¿no? Hay un mercado mixto, los usuarios pueden acudir a varios proveedores, ¿no? Pero el proveedor no puede rechazar a un usuario, ¿no? Y también hay un mercado interno, ¿no? Diferentes usuarios pueden estar demandando diferentes servicios, aunque no todos se pueden atender, ¿no? Aquí lo que se asegura es la provisión del servicio, aunque no se asegura quién es el proveedor final, ¿no? El mercado interno de servicios es lo que los va a resolver. Clásicamente ahí lo tenemos, por ejemplo, en las aseguradoras privadas, ¿no? Que tienen su propia red en la cual te dicen, bueno, tú puedes acudir a toda esta red de clínicas, ¿no? Y el asegurado decide indistintamente en qué clínica se puede atender. Tenemos también sistemas burocráticos administrativos. Aquí no existe una competencia ni por parte de los usuarios ni por parte de los proveedores, ¿no? Y hay una clasificación también de los sistemas en función de las relaciones o los flujos económicos, ¿no? Hay una de pago directo, el paciente escoge al proveedor y paga por el acto. Yo me quiero ir a atender a la clínica X, no tengo un seguro y lo pago directamente y me atiendo donde deseo, ¿no? Hay un seguro voluntario con un reembolso, voy, me atiendo en un determinado prestador y luego el seguro me va a reembolsar, ¿no? Por esa atención. Hay seguros públicos también con reembolso, similar al anterior, pero obligatorio y con aseguradores públicos, ¿no? Hay seguros voluntarios con contratos, ¿no? Aquí los ciudadanos o las empresas en las que trabajan pagan, ¿no? Y los seguros contratan a proveedores y los pacientes pueden escoger como proveedores aquellos con los que la compañía ha establecido un contrato, ¿no? De repente tipo las EPS, ¿no? Las EPS tienen una red, se ha establecido un contrato, ¿no? A través de mi empresa donde laboro y yo puedo atenderme en determinadas clínicas, ¿no? Los seguros obligatorios integrados, ¿no? Las empresas o los ciudadanos contratan un seguro con una compañía que integra a varios proveedores, una red de proveedores, y los pacientes pueden escoger a algún proveedor de esa compañía. Y tenemos también pues al seguro integrado obligatorio, ¿no? Los ciudadanos van a pagar a través ya sea de contribuciones o impuestos y aquí hay una integración con los proveedores que reciben un presupuesto o un salario. No existe la libertad de elección del asegurador y la del proveedor está limitada, ¿no? Podría ser un ejemplo tipo el de la seguridad social, ¿no? O los contratos que tienen a través, por ejemplo, del asegurador público, que es el seguro integral, que están amarrados los asegurados a una red determinada de prestadores, ¿no? Esto es es un modelo anterior, ¿no? Es una lámina similar anterior donde están todos los subsistemas de pago directo, seguros voluntarios, obligatorios, con contratos, ¿no? Similar al anterior. Aquí tenemos una comparación de los sistemas o de los principales modelos de los sistemas sanitarios, ¿no? Tenemos el de la seguridad social, ¿no? En países como en el centro de Europa, ¿no? Aquí es un derecho o un bien tutelado por los poderes públicos, los seguros sociales. Lo que garantizan son las prestaciones sanitarias, ¿no? ¿Cómo se financian estos seguros sociales? A través de cuotas obligatorias, ¿no? Ya sea a los trabajadores o a los empresarios, ¿no? La cobertura va a ser dada a los trabajadores y a las personas dependientes de ellos y se vinculan con los proveedores a través de contratos. Y tenemos el otro bloque grande, el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Que se mueve en países del norte y el sur de Europa. Aquí la concepción de la salud es un derecho o un bien también tutelado por los poderes públicos, ¿no? Aquí ¿quién garantiza, qué garantías da el Estado de prestaciones sanitarias? Y el Estado es el que garantiza la financiación. ¿Cómo se financian? A través de impuestos, ¿no? O contribuciones complementarias. La cobertura de los sistemas nacionales de salud es universal y la vinculación con los proveedores es por integración, ¿no? Y bueno, tenemos el modelo de libre mercado, el abanderado después Estados Unidos, ¿no?
Norteamérica, aquí la salud está concebida como un bien de consumo, por lo tanto cada quien compra la salud y la mantiene según lo que puede pagar, ¿no? Aquí en las garantías del Estado, las prestaciones sanitarias son financiadas solo en casos muy, muy concretos, ¿no? El financiamiento es privado y voluntario, puede haber alguna cofinanciación con los trabajadores dependiendo de las empresas y la cobertura es solamente a los asegurados. Nosotros en nuestro país, en el Perú, por ejemplo, tenemos los dos modelos, ¿no? El de la seguridad social a cargo de salud, ¿no? Y también tenemos un sistema nacional de salud a través del Seguro Integral de Salud para todas aquellas personas que no tienen un seguro pueden ser afiliadas directamente al Seguro Integral de Salud, ¿no? Nuestro país se mueve con esos dos modelos, ¿no? El de servicios de salud clásico es el modelo de Beveridge, ¿no? A través de impuestos, y el de los seguros sociales es el modelo tipo Bismarck, ¿no? Aquí esta es una lámina para mostrarles cómo es el gasto sanitario per cápita, ¿no? Está ahí relacionado a la esperanza de vida, ¿no? Miren cómo el gasto per cápita hasta antes de los $1.000 por persona que se puede gastar, están alrededor de los 75 años de esperanza de vida, ¿no? Se puede mover, pero ya pasado los $1.000, puede haber un incremento ligero entre los 75 hasta los 80, pero ya no es mucha la diferencia, ¿no? Y hay sistemas pues que gastan 2.000, 3.000, 4.000, 7.000, hasta $8.000 por, por persona asegurada, ¿no? Entonces, pero el punto de equilibrio, de acuerdo a esta lámina, ¿no? Es más o menos alrededor de los $1.000, ¿no? Y un poco menos, incluso podríamos decir que un sistema con $800 per cápita podría tener un equilibrio con una esperanza de vida para los países de alrededor de los 75 años, ¿no? Clásicamente, podemos decir que todo sistema de salud se mueven estos 5 componentes, ¿no? El de recursos, el de organización, el de funcionamiento, financiamiento y el de prestación de los servicios, ¿no? Cuando hablamos de los recursos, vamos a hablar, están ahí el recurso humano, la infraestructura propiamente de los establecimientos de salud, materiales como los medicamentos, aparatos y el grado o el nivel de conocimientos que puedan tener la expertise, los profesionales o el establecimiento, ¿no? Cuando hablamos de organización, estamos hablando como el arreglo que se va a dar entre las formas dependientes o la clásica división de la organización en el Estado. Puede ser gobierno nacional, regional, local. Cómo están organizadas estos prestadores, ¿no? Pueden ser organizaciones benéficas, voluntariados y las formas propias del mundo empresarial también, ¿no? O del libre mercado. Cuando hablamos de funcionamiento, aquí estamos hablando de cómo se planifica, se administra, se legisla o se atribuyen responsabilidades a los profesionales, ¿no? Dentro de los establecimientos de salud, dentro del sistema, ¿no? Y lo que busca finalmente es el tema de cómo vamos a implementar estas medidas de promoción, prevención o recuperación, ¿no? En cuanto al financiamiento, podemos tener financiamiento desde la vía pública, vía impuestos, fuentes de financiamiento como la seguridad social, pueden ser aportes de los trabajadores, los empleadores, remesas, ¿no? Compras de seguros voluntarios, beneficios por algunas donaciones de algunas empresas caritativas o el pago directo por parte de los usuarios basados en los modelos de libre mercado, ¿no? En el cual yo tengo una póliza y compro mi póliza, ¿no? La forma más la que, por ejemplo, más la ciudadanía se preocupa acá, podríamos decir que es uno de los temas de comprar seguros oncológicos, ¿no? Es una preocupación de las personas de la clase media para adelante, siempre tener un seguro oncológico porque sabemos que en caso de una enfermedad oncológica, por más que tengamos el seguro social o por más que tengamos el seguro integral de salud, siempre va a haber retrasos. Entonces la mayoría trata de, en la medida de sus posibilidades, comprar una póliza para temas oncológicos. Y finalmente el de prestación de servicios organizado bajo un esquema de niveles definidos por la complejidad y la escala territorial, ¿no? Que va a incluir un nivel primario, ¿no? Destinado a las funciones de prevención, promoción y curación de las enfermedades de baja complejidad, ¿ok? Que siempre tenemos. Un nivel secundario o de mediana complejidad y finalmente un nivel terciario de alta complejidad, ¿no? Otras modalidades de organización pueden estar orientadas a la atención y los colectivos específicos determinados por enfermedades de riesgo, edad, condición socioeconómica, etc., ¿no? Otra óptica será posible incorporar como atributos complementarios de los sistemas de salud, Gómez y Carmelo, ¿no? Habrá un tema de, por ejemplo, nos dice pues que tiene que haber la organización de la oferta y la demanda,
la naturaleza de los bienes, si es un bien público, es un bien privado o es un híbrido, ¿no? Una mezcla de ambas, y cuál es el contexto político, económico, epidemiológico y demográfico y social que es en el cual se va a enmarcar este sistema de salud, ¿no? Los dos modelos ideales de sistemas de salud es el público y el privado, ¿no? Y tienen, Sevilla nos dice que se puede escribir a través de esas tres características, ¿no? La concepción de una atención sanitaria, ¿no? Si es concebida como un derecho, va a ser administrado por la parte pública, o si de repente es concebido como un bien individual, como privado, ¿no? Por ejemplo, los americanos tienen la concepción de que la salud debe ser un bien individual. En cambio, nosotros, los latinoamericanos, los europeos, vamos más porque la salud debe ser concebida como un derecho. Entonces, nos hemos alineado más hacia el sistema público, ¿no? Ya sea asumido directamente por el Estado o a través de la seguridad social por medio de los trabajadores y los empleadores, ¿no? La obligatoriedad de las contribuciones, ya sea vía impuestos o aportes de los trabajadores, ¿no? En el caso público, o las afiliaciones voluntarias en el privado. Y finalmente, el tercero, que es la relación entre la contribución económica y el riesgo, inexistente, claro, en la parte en los sistemas públicos, porque el sistema público no ve riesgo, simplemente que el sistema funcione, pero sí, en los sistemas privados sí calculan el riesgo de enfermar. ¿Para qué? Para determinar el costo de la PRIP que van a cobrar a los beneficiarios, ¿no? Tenemos que para el año 2010 el estudio de paridad del poder adquisitivo estimó que 808 millones de personas como universo, el 11% de la población mundial gastó al menos 10% del presupuesto de su hogar pagando de su propio bolsillo los servicios de salud, ¿no? Y esto es algo que 10% del presupuesto de tu hogar, si gastas un poco más, puedes estar en serios problemas, ¿no? Para 179 millones de estas personas, dichos pagos excedieron un cuarto de su presupuesto familiar. Ya tenemos un problema, ¿no? 25% de tus ingresos que sean destinados a salud desestabiliza cualquier hogar. Y se estima finalmente que 97 millones de personas, ¿no? Es decir, el 1.4% de la población mundial, cayeron en pobreza por el gasto en salud en ese año, ¿no? Esto de acuerdo a este estudio que salió en el año 2011, ¿no? Ya para el periodo entre el año 2007 y el 2016, por ejemplo, se reportó que 76 países informaron tener menos de un médico por cada 1.000 habitantes, ¿no? Y 87 países revelaron tener menos de 3 enfermeras y personal relacionado a la obstetricia por cada 1.000 habitantes, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Según estas encuestas también realizadas en 29 países, el 64% de los establecimientos del sector público fueron encuestados en países de bajos ingresos y el 58% de estos establecimientos en países de medianos y bajos ingresos, ¿no? Finalmente, menos del 10% de estos establecimientos de los países de bajos ingresos pudieron almacenar analgésicos como opioides, morfinas, ¿no? Medicamentos que son esenciales para tratar el dolor en muchas condiciones avanzadas, ¿no? Y esto es un indicador de calidad, ¿no? Porque finalmente podemos tener pacientes con dolores crónicos, pacientes terminales, y si los sistemas de salud no pueden darles, calmar el dolor, entonces es una gran preocupación finalmente para los sistemas de salud a nivel mundial, ¿no? Finalmente, pues este reporte de la OMS muestra deficiencias en campañas de vacunación que pueden ser precarias o insuficientes en los países de más bajos ingresos. Recordemos que ahora, a la salida de esta pandemia, hemos notado pues que se han descuidado muchos programas y uno de esos ha sido el de inmunizaciones, ¿no? Y por eso se están redoblando esfuerzos para tratar de salir de estos índices bajos que hemos tenido producto de la pandemia, ¿no? Finalmente, podemos decir que en el 2016 se reportó que 1 de cada 10 niños en el mundo no recibió ni siquiera la primera dosis de la vacuna DPT, ¿no? Y finalmente nos dicen pues que ese mismo año la cobertura mundial de las 3 dosis de la DPT entre los niños fue del 86%, ¿no? Bueno, este es un ranking que compara el comportamiento de los 11 países mejor clasificados, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, Australia, ¿no? En cuidados de la salud, en acceso, en eficiencia, en equidad, en resultados de salud, ¿no? Finalmente, miren, Estados Unidos, que es uno de los países que más puede invertir sus resultados en salud, uno de los últimos, ¿no? ¿Por qué? Porque su modelo está más ligado al tema de salud individual y no al tema de buscar la salud colectiva o la salud global de su población, ¿no? Aquí en este estudio de rasgos de los sistemas de salud en el mundo en el 2017, hecho por Giraldo, hacen una evaluación de los sistemas de salud en 99 países, ¿no?
Y lo que concluyen finalmente es que, por ejemplo, los países con mejores desempeños han sido Japón, Suecia y Noruega, ¿no? Porque gastan en salud un promedio entre el 10% y el 9.8% de su PBI. ¿No? Nosotros estamos alrededor del 5% y lo que se quiere es que podamos subir siquiera un 7.5%, ¿no? El gasto de bolsillo en estos países es bajo, ¿no? Y tienen un nivel bajo de riesgos en gastos catastróficos, ¿no? Finalmente nos dicen que este estudio, que la infraestructura tienen ellos entre 3.4 a 3.44 médicos por cada 1.000 habitantes, ¿no? Entonces eso les permite tener una mejor respuesta, ¿no? Aquí vamos a ver algunos modelos sanitarios, el modelo de Bismarck o el de la Seguridad Social, ¿no? Acá tenemos también el modelo de Beveridge o el del Sistema Nacional de Salud, el modelo CENMACO centralizado, el modelo privado de mercado y algunos modelos mixtos, ¿no? El modelo de Bismarck es un modelo que nace en Alemania en el 83, lo emplean países como Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Países Bajos. Nosotros también utilizamos el modelo bismarckiano para la seguridad social. Aquí los principios son el del seguro y su financiación se realiza mediante las cuotas obligatorias que dan los empresarios, ¿no? Y en algunos sistemas incluso también los trabajadores dan un aporte, ¿no? La gestión acá corre a cargo de los representantes de los asegurados, por ejemplo, en Francia a cargo de los sindicatos y en la Alemania a cargo de los entes legales que han sido regulados para esto. Y la relación entre los financiadores, los fondos y los proveedores se establecen mediante contratos, ¿no? Aquí el nivel de intervención del Estado va a depender básicamente de los sistemas, ¿no? De la eficacia de los agentes. Por ejemplo, aquí en la década del 90 tuvimos la intervención del Estado en la seguridad social, ¿no? Antes la seguridad social era dirigido entre sus... básicamente había un acuerdo entre los trabajadores y los empresarios, pero en la década del 90 eso cambió la composición y es el Estado finalmente el que regula la seguridad social, ¿no? Quien dirige el directorio. El modelo Beveridge o Sistema Nacional de Salud, inspirado en el informe de la Seguridad Social, en el Servicio Nacional de Salud en Gran Bretaña, ¿no? Aquí lo emplean países como Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Irlanda, España, ¿no? Aunque cada país tiene su estructura básica en este modelo, esto va a depender de su propia realidad social, política y económica, ¿no? Por lo cual no hay dos sistemas similares en cuanto a esta forma, ¿no? Cada país desarrolla su propio sistema de salud, ¿no? El modelo CENMACO centralizado fue un modelo típico que se desarrolló en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Es un modelo estatista, 100%, y la financiación de este sistema corre por cuenta del Estado, ¿no? Aquí las características principales eran un control del gobierno, la planificación de centros, recursos y actividades a nivel central, universalización de la asistencia y concentración de los servicios médicos y prohibición del ejercicio privado de la medicina, ¿no? Es la diferencia más radical, podríamos decir, con el sistema público, ¿no? En el sistema público anterior no es que esté prohibido la actividad privada, pero acá en este modelo CENMACO sí. El modelo privado o de mercado es la oferta de servicios es altamente tecnificada por una demanda aquí controlada por los colectivos, las compañías de seguros, la industria farmacéutica, ¿no? Eh, este es un modelo que se rige básicamente por el tema de los precios, ¿no? Que permiten determinar los proveedores y los consumidores, hacer comparaciones necesarias. Hay libertad de mercado, yo puedo elegir, me voy a esta clínica o a esta otra clínica, a este centro, compro en esta farmacia, en esta otra farmacia. Otra de las características es el beneficio, ¿no? El punto de referencia para quienes aportan los factores de producción, porque le va a permitir obtener una rentabilidad en base a las inversiones que van a efectuar, ¿no? Aquí esta es la estructura del mercado, ¿no? Como hay un tema de una política pública en relación a la industria y a la competencia, las conductas del mercado, que pueden haber los precios, ¿no? En los productos, la cooperación entre las empresas, cómo está estructurado el mercado, ¿no? El grado de concentración, las condiciones de entrada y la performance del mercado, ¿no? Que va a dar la eficiencia, ya sea productiva, distributiva, ¿no? Son características de un mercado privado. Aquí los servicios sanitarios de la red pública, que corresponden básicamente al sistema bismarckiano o al de Beveridge, están mirando también hacia el modelo de mercado, ¿no? Porque esos dos sistemas tratan de aprovechar las ventajas del sistema privado para comprar aquello en lo cual estos sistemas se vuelven ineficientes, ¿no? Que no han podido controlar, ¿no? Entonces cada vez hay una mirada de los sistemas públicos hacia adquirir o comprar servicios del sector privado en aquellas áreas en donde su sistema no ha logrado conseguir eficiencia, ¿no? Para que aquellos llamados mercados internos sean efectivos,
de alguna manera tienen que tomar los siguientes elementos, ¿no? Que el proveedor tenga la habilidad de especificar el servicio y que sea capaz de velar por la calidad, conocer el número de los usuarios, tener claro la relevancia del servicio que se presta, contar con la facilidad suficiente para la sustitución de los profesionales necesarios, tener la capacidad de resolver conflictos propios de cada rol, desarrollar contratos que regulen derechos y disponer de sistemas de información novedosos, ¿no? Estos elementos son necesarios para ser efectivos. No es lo único, ¿no? Pero es lo primordial, ¿no? Y los modelos mixtos, bueno, en los servicios sanitarios en algunos países en los cuales a través de centros públicos o fundaciones o empresas públicas también se puede dar salud, ¿no? Aquí la justificación que ofrecen los gobiernos para crear o promover este tipo de sistemas múltiples es que los servicios públicos se centran en decir qué nuevas formas regidas por el derecho privado, ¿no? Proporcionan una mayor flexibilidad de la gestión. Aquí para ver un poco sobre el sistema de salud en la Alemania, ya habíamos visto el modelo Bismarck, ¿no? Es un modelo de aseguramiento obligatorio, aquí para todos los ciudadanos y residentes, ¿no? Por las organizaciones sin ánimo de lucro. Su financiamiento se hace con los aportes de los empleados del país. En el 2011 representaron un 8.2% de los ingresos percibidos, mientras que los empleadores aportaron el 7.3%. Es decir, estamos alrededor de entre ambos un 15% demanda salud. Hoy en día, por ejemplo, la Seguridad Social vive con un 9%, monto insuficiente, ¿no? Por lo cual han tratado de que en los últimos años, mediante ley, pueda ser ajustado este porcentaje de aporte a la Seguridad Social, ¿no? Aquí en este sistema el modelo de atención busca prestar servicios tales como atención preventiva, cuidados hospitalarios, servicios médicos, rehabilitación, ¿no? Y ya desde el año 2004 en el sistema alemán se han empezado a implementar los copagos, ¿no? Sobre todo para las personas mayores de 18 años en algunos servicios como pueden ser los servicios dentales y los de rehabilitación. El número de hospitales también privados con fines de lucro representa alrededor de la sexta parte, ¿no? De las camas hospitalarias en Alemania. Y algunos datos como el promedio de estancia hospitalaria disminuyó en forma constante en Alemania de 12.8 hasta 7.7 días, ¿no? Eso genera eficiencia, ¿no? Porque menores costos para la atención de un único paciente, ¿no? Aquí podemos decir que todos los hospitales están atendidos principalmente por médicos asalariados y que se dividen en 4 categorías sus establecimientos, ¿no? Hospitales de servicios básicos hasta 200 camas con 2 a 3 especialidades. Los hospitales de servicios regulares hasta 300 camas de 4 o 5 disciplinas, los hospitales de servicios centrales hasta 500 camas, 8 disciplinas, y los hospitales de cuidado máximo con más de 1000 camas, en su mayoría hospitales universitarios con un gran número de especialidades, ¿no? Una de las características también del sistema alemán es su fuerte desarrollo en el tema de rehabilitación, ¿no? El sistema alemán también se caracteriza por un alto número de personal de salud, ¿no? Para el año 2011 se decía que casi 5 millones de personas conformaban el sector sanitario, lo que presentaba era un 11.2% de todo el empleo en Alemania. Fuertemente está desarrollado su sector salud, ¿no? Y aquí, de repente, acá tenemos otro sistema, el Sistema Nacional de Cuba, ¿no? En Cuba, el acceso y la cobertura universal descansan básicamente sobre 3 principios: la salud como un derecho humano, la equidad y la solidaridad, ¿no? Aquí este modelo es netamente regido por el Estado, ¿no? Y va desde el ejercicio clínico hasta la financiación del sistema, ¿no? Es de carácter universal, gratuito, accesible y socialista, ¿no? En su concepción de los procesos de salud y enfermedad, ¿no? Está al alcance de todos los ciudadanos para aquellos que habitan en las zonas rurales como en la ciudad. No se hace distingo y exclusión por la afiliación política o religiosa. Bueno, también recordemos que Cuba pues, es un país muy, muy pequeño, ¿no? Aquí el modelo es integral y regionalizado con participación comunitaria e intersectorial. A la cabeza en Cuba está pues, el Ministerio de Salud Pública con organismos intermedios como sus direcciones provinciales de salud, a cargo de los hospitales provinciales y la Dirección Municipal de Salud, ¿no? Tienen sus propios centros asistenciales. La atención primaria es el principal logro de este sistema cubano, ¿no? Su estrategia de salud para todos es la que ha recibido grandes reconocimientos en el modelo que aplican en Cuba, ¿no? El recurso humano es la base del sistema cubano de atención primaria, ¿no? En ese país existen alrededor de 11.400 consultorios, ¿no?
donde hay médicos y enfermeras de familia, ¿no? En los cuales atienden cada uno un promedio de 1.000 habitantes y 300 familias, que se encargan de las tareas de dispensación, análisis de la situación de salud, entre otros, ¿no? El sistema cubano cuenta con 480.000 trabajadores, ¿no? Y del total de estos hay 77.000 que son médicos, ¿no? 14.000 odontólogos y 66.000 licenciados de enfermería, ¿no? Cuba cuenta con alrededor de 14 universidades y 3 facultades de ciencias médicas y tienen la Escuela también Latinoamericana de Medicina. Algunos otros datos más sobre el sistema cubano. Y tenemos también el sistema de salud de los Estados Unidos, ¿no? Este país posee prestadores tanto privados como públicos, ¿no? Aquí el aseguramiento de la salud es fragmentado, ¿no? Lo que ha derivado en la existencia de diferentes mecanismos de financiación, ¿no? Entre los programas que tienen Estados Unidos es el Medicare y el Medicaid para las personas que no tienen, las personas pobres, ¿no? El Medicare está financiado a través de la combinación de impuestos sobre la nómina, ¿no? Y el Medicaid está financiado con impuestos recaudados entre los gobiernos federales y estatales y es administrado por los estados según los parámetros que tenga cada gobierno federal, ¿no? De acuerdo a sus ingresos, ¿no? Entonces, este modelo cuenta con dos sistemas, el público, ¿no? Encabezado por el Medicaid y el Medicare, y el privado, en el cual la retribución va a ser dada de diferentes formas, ¿no? Puede ser el pago por desempeño, pago por aportes, ¿no? Hay diferentes formas. En Estados Unidos, bueno, ya habíamos visto la asistencia considerada una industria, ¿no? Y tiene una infraestructura muy desarrollada para la entrega de servicios médicos y cuenta con instalaciones con tecnología muy avanzada, ¿no? Aquí no tiene un sistema de salud de prestación bien integrado y coordinado, ¿no? La atención primaria per se, la salud comunitaria como tal, no está desarrollada en este sistema. Por eso recordemos que vimos en láminas atrás, ¿no? Un estudio en la que las actividades de salud pública de manera colectiva no van bien en este modelo que emplea Estados Unidos, ¿no? El sistema estadounidense pues tiene principalmente 4 subsistemas de cuidado administrado para militares y veteranos, para poblaciones vulnerables y para pueblos indígenas, ¿no? El de cuidado administrado es un sistema que busca eficiencias mediante mecanismos para controlar la utilización de los servicios médicos y determinar el precio al que se compran los servicios, ¿no? Cuánto se le va a pagar a los proveedores. Este es el sistema dominante en Estados Unidos, cada quien compra la póliza según sus necesidades o su capacidad adquisitiva, ¿no? Aquí los beneficiarios pueden acceder a atención médica a través de una organización de una atención administrada, ¿no? O de mecanismos alternativos, ¿no? Estos sistemas de organización de atención administrada es una compañía de seguros que proporciona atención médica de acuerdo a un plan previamente contratado, ¿no? Aquí pueden haber dos, uno para el mantenimiento de la salud y otro organizaciones de proveedores preferidos, es decir, yo voy a una red previamente establecida, ¿no? Es habitual también que en estos sistemas haya gastos del bolsillo, ¿no? Si uno se va a proveedores fuera de la red, ¿no? Una consecuencia negativa va a depender de la dinámica del mercado y de la capacidad de pago para las personas, ¿no? 1 de cada 4 estadounidenses de 18 a 64 años ha reportado tener problemas para pagar sus facturas médicas, ¿no? Y el 44% de estas personas dice que el impacto de estas facturas en sus familias ha sido mayor, mientras que el 47% dice que fue menor. Y solo el 7% afirma que no ha sufrido un impacto real, ¿no? En realidad, el sistema americano, de la forma en que está estructurado, si una persona cae con una enfermedad catastrófica o de alto costo, puede llevar y lleva a las familias a pobreza, ¿no? No es un sistema muy solidario, ¿no? El sistema para militares y veteranos es gratuito, ¿no? Para el personal activo es un sistema bien organizado, altamente integrado y operado por el Departamento de Estados Unidos, ¿no? Cubren el tema preventivo y tratamientos para el personal de salud que está asalariado, contratado, ¿no? Y la atención ambulatoria de rutina a medida lo dan a través de un centro donde hay una enfermera o una estación de primeros auxilios, ¿no? Ese es el sistema para militares. Y se da normalmente el tratamiento complejo en hospitales militares, ¿no? Regionales, ¿no? El subsistema para poblaciones vulnerables es el Medicare y el Medicaid, ¿no? El Medicare cubre alrededor de 55 millones de personas y básicamente a las personas de baja capacidad adquisitiva. Y el Medicaid está dirigido alrededor de 70 millones de personas y esto es para las personas indigentes de la calle, ¿no? Y que no tienen ningún tipo de ingreso
y que pueden estar por debajo de los niveles de salario, ¿no? Esos son los dos principales sistemas, ¿no? También apareció en el año 97 un seguro de salud para los niños, el SHIP, ¿no? Con el fin de proporcionar seguro de salud a los niños que viven en familias de bajos ingresos, ¿no? Y que no calificaron de repente para el Medicaid, ¿no? Alrededor de los 77 millones de niños en Estados Unidos, el 45% está inscrito en el Medicaid o en el SHIP, ¿no? Eso es tremendamente importante. O sea, casi la mitad de la población infantil vive en hogares en situación de pobreza o muy, muy limitada capacidad adquisitiva. Estos tres programas públicos son financiados por el gobierno, ¿no? Pero los servicios de salud se dan a través de proveedores privados, ¿no? En una lógica de subsidios a la demanda. Y el subsistema para los pueblos indígenas se da a través de una agencia del gobierno federal para dar atención a estos grupos protegidos, por así decirlo, ¿no? Cubren alrededor de 2.2 millones de personas que pertenecen a las 566 tribus reconocidas que se dan en los 35 estados de Estados Unidos, ¿no? Las tribus en este caso tienen tres opciones para recibir sus tratamientos directamente a través de estas instituciones de cuidados de salud, contratando para tener el control administrativo y a través de la contratación de estos sistemas y asumiendo un mayor control, ¿no? Y el otro sistema, que es el público, uno de los más fuertes también es el sistema de salud británico, ¿no? Este es el sistema modelo Beveridge, ¿no? Que posee tres ejes, ¿no? Predominio del Estado en la organización de los servicios, el universalismo y un recelo a la presencia del mercado, ¿no? Estos tres ejes básicamente se sustentan en conceptos como el de renovar el Servicio Nacional de Salud, garantizando calidad, oportunidad, accesibilidad, involucrando el nivel local en la prestación de los servicios, coordinando organizacionalmente, asumiendo tanto los niveles nacionales como locales, desempeñando la gestión por resultados y promoviendo la calidad como base fundamental para la toma de decisiones, ¿no? El Sistema Nacional de Salud británico está a cargo de una junta directiva del Servicio Nacional de Salud, ¿no? Y su financiación descansa en los impuestos generales, ¿no? Tres formas de recibir aquí los cuidados, ¿no? Están el cuidado primario, el cuidado secundario y otras modalidades. Cerca de los 2/3 de médicos de cabecera son contratistas privados y una proporción similar ejercen bajo el contrato de servicios médicos generales negociados a nivel nacional. Ese contrato cubre el pago de servicios mediante una combinación de esquemas de capacitación, tarifa por servicio y pago por desempeño, ¿no? Los médicos de cabecera se pagan por captación de los servicios médicos esenciales, tales como las enfermedades y las lesiones agudas, el tratamiento general de pacientes con enfermedades terminales y tratamiento de enfermedades crónicas, ¿no? Ese es corriendo. Esto. En este sistema, en el sistema británico, alrededor de los 2/3 de los médicos de cabecera o de atención primaria son contratados de manera privada, ¿no? Y una proporción similar van a ejercer el control del contrato de los servicios médicos generales negociando a nivel nacional, ¿no? Este contrato va a cubrir a través de un pago de servicios mediante una combinación de esquemas capitados, tarifa por servicio y pago por desempeño, ¿no? Es decir, el Estado contrata a un médico y le entrega una población, por decir, te pueden entregar 100 familias, ¿no? Y tu pago va a estar ligado a que tú cuides adecuadamente a esas 100 familias y de repente algunas de las prestaciones que puedan recibir, que puedan estar por fuera de los cuidados primarios, te la pueden pagar por servicio de manera individual, ¿no? Y también puede haber un pago por desempeño, ¿no? De repente, alcanzando ciertas metas, de repente pueden ser preventivas o promocionales, hay un pago adicional, ¿no? Entonces, los médicos generales acá pueden ofrecer servicios que se consideran adicionales y que pueden incluir, por ejemplo, exámenes de detección de cáncer de cuello uterino, servicios anticonceptivos, vacunaciones, inmunizaciones, vigilancia de salud infantil, etcétera, ¿no? Servicios como lo que pueden ser detección de abuso de alcohol o ciertos procedimientos quirúrgicos menores, la detección temprana de demencia, pueden ser pagados por honorarios por servicio. Son servicios adicionales. Y los pagos por rendimiento se realizan de acuerdo al marco de calidad y resultado que ellos tienen.
Hay una forma nueva de contratar servicios médicos generales, también va a permitir a estos médicos de familia enumerar pacientes de fuera de su área geográfica, ¿no? Y que no requieren visitas domiciliarias o protección de emergencia, siempre que el paciente tenga conocimiento de esas excepciones, ¿no? Otra forma de contratar estos médicos generales es el de servicios médicos personales, ¿no? Este es un acuerdo local que tiene el Sistema Nacional y el médico general acá no tiene que ser un médico general tradicional, podría ser un servicio dirigido también por una enfermera o un médico de cabecera asalariada u otros profesionales de atención primaria, ¿no? También pueden haber contratos con personales, otros profesionales no necesariamente médicos, como pueden ser parteras o obstetrices, lo que le llamamos acá, ¿no? Que pueden dar servicios a mujeres embarazadas, ¿no? Habitualmente, por ejemplo, las personas que hacen las visitas pueden ser enfermeras, ¿no? Especialmente capacitadas en brindar atención a recién nacidos, bebés o niños, ¿no? Esto también se hace a cargo de la evaluación del desarrollo y vacunación para los niños en edad escolar, ¿no? Y el nivel de cuidado secundario es fundamentalmente dado por los médicos especialistas y los cirujanos, ¿no? Quienes están empleados por los hospitales administrados por este sistema nacional, ¿no? Aquí los médicos también pueden participar en la actividad privada siempre que no interfiera con sus deberes en el hospital, ¿no? Hay mucho control sobre eso, ¿no? Que si bien es cierto, un médico puede trabajar en la parte privada, pero no puede salirse del hospital antes de su hora o no puede estar programado en simultáneo en la parte privada, ¿no? Aquí los pagos se pueden hacer por consultas o por procedimientos, ¿no? Hay otras formas de pago, ¿no? Y también tenemos otras formas, otros niveles de cuidados en torno a los servicios, como hay servicios como ambulancia, salud mental, servicios comunitarios, servicios para el cuidado de los adultos mayores, ¿no? Todos estos servicios no son parte del Sistema Nacional de Salud, pero sí pueden ser dispensados por otras organizaciones, ¿no? El primer ejemplo de ello es el tema de los fideicomisos de ambulancias, las cuales brindan transporte de emergencia o de otro tipo, ¿no? O los servicios de salud mental para pacientes internados y ambulatorios, ¿no? Mientras que los servicios comunitarios y las visitas domiciliarias, los servicios de enfermería y los centros sin cita previa del Sistema Nacional de Salud son proporcionados por los fideicomisos de salud comunitaria, ¿no? Bueno, y eso era lo que les quería traer un poco sobre el tema del sistema, los sistemas nacionales que hay a nivel mundial, ¿no? No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, señores alumnos. ¿No? Ok. Bien, entonces conmigo sería hasta acá. No sé si está el doctor, le doy pase al doctor Juan Becerra. Hola, Ok. sí, Roberto, gracias, gracias, Diana, no sé si llegó el archivo o también tuvo problemas. Aún no ha llegado, doctor, pero no sé si lo podría volver a enviar. Ya.